en el capítulo 2, ya casi finalizando este capítulo. Cuando lo encuentran nos ponemos de pie en señal de respeto a las Escrituras, no a mí, sino a las Escrituras, al Dios de las Escrituras, que Él merece toda nuestra gloria y nuestra honra. Colosenses capítulo 2, versículo 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Versículo 20. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, adorándote, Señor, alabándote, bendiciendo tu santo nombre, Señor, porque tú eres el único que se merece toda adoración. Señor, y esto lo podemos hacer por el sacrificio perfecto de tu Hijo que ha muerto en la cruz, ha dado su sangre, Señor, a precio, Señor, de pago por nuestros pecados. Y por eso te agradecemos, Señor. Y te ruego, Señor, que me ayudes, que me asistas, Señor, a ser fiel al exponer tu palabra. Y también te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones, que prepares la tierra de nuestros corazones, que sea tierra fértil, Señor, para recibir tu palabra. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que nos hables, Señor. ¿Cuántos te necesitamos, Señor? Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento si así lo desea. Seguimos con esta carta de Pablo a los hermanos de Colosas, una hermosa carta que es de ánimo y de fortaleza, así para los colosenses, también para nosotros, para nuestras vidas. Y como veníamos hablando semanas anteriores, Pablo viene hablando a los colosenses de la suficiencia de Cristo, que Cristo es suficiente, que en Cristo no necesitamos nada más, estamos completos en Cristo. Nos viene hablando de la gloria, de la gloriosa obra redentora de nuestro Señor y Salvador. Le explica a los colosenses, también a nosotros, que ya hemos sido purificados, ya hemos sido restaurados a través de su muerte y resurrección. Eso es lo que veníamos viendo en semanas anteriores, que fuimos perdonados por Dios mediante la cruz, que nos has librado de las acusaciones de la ley, que fueron clavadas esas acusaciones, esa acta que estaba contra nosotros, fueron clavadas en la cruz y hoy ya no están más, ya no nos pueden juzgar, porque ya estamos completos en Cristo. A través del sacrificio de Cristo, ese acta ha sido anulada, ha quedado sin efecto sobre nosotros. Pero estos falsos maestros que vienen con lenguajes adulterados, vienen, como decíamos semanas anteriores, que vienen con un 99% de verdad y 1% de mentira, pero ese 1% de mentira nos afecta espiritualmente, nos mata espiritualmente. Son sutiles, no nos damos cuenta. Por eso es importante, Pablo le dice, tengan cuidado
¿no? Porque estas enseñanzas que eran huecas, que son huecas, que están sin sentido, te llevan a la esclavitud. Y Cristo ya nos dio la libertad. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Eso es lo que Pablo le viene diciendo a los colosenses. Colosenses, ustedes no se dejen engañar. No nos dejemos engañar por estas filosofías que quieren desviarnos, que quieren secuestrarnos, que quieren atraernos. Y le dice que tengan cuidado, porque ellos están diciendo que Cristo no es suficiente. El Evangelio de Cristo no es suficiente. Al Evangelio hay que agregarle obras humanas. Al Evangelio hay que agregarle obras. Y Pablo está atacando. Y Pablo nos venía hablando de estas falsas doctrinas, estas doctrinas de demonio, y nos daba un panorama de qué cosas podían ser. Pero a partir de este versículo, hasta el versículo 23, Pablo va a detallar más claramente a qué se estaban enfrentando los colosenses. ¿Cuáles eran estas falsas enseñanzas que querían introducir a la iglesia? Y podemos ver por lo menos 3 peligros que Pablo les va a dar en estos versículos. Y uno de ellos es la religión, conocida como legalismo. La otra es las experiencias espirituales. Y también podemos ver las reglas de conducta. Esto de las reglas de conducta son a partir del versículo 20 al 23. Son las que va a hablar nuestro hermano Federico la semana que viene. Nos va a hablar de estas reglas que imponían a las personas. Y nuestro versículo dice así, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y cuando habla por tanto, recordemos que Pablo le está diciendo, recuerden, ahora ustedes no pueden dejarse juzgar. Ustedes deben entender, recuerden que ustedes fueron libres en Jesús, como decía el versículo 15. Ya somos completos. Cristo nos dio completa libertad a través de su sacrificio, a través de su muerte. Él tomó esa acta y la clavó en la cruz. Esa acta que nos limitaba, esa acta que nos acusaba, fue clavada en esa cruz, en ese madero fue clavado, y ahí todas las cosas que nos acusaban quedaron sin efecto. Eso es lo que está diciendo Pablo a los colosenses. Dice, por tanto, tengan cuidado. Todo lo que había con nosotros no está más. Ya no hay nadie que nos pueda acusar delante de nuestro Señor. Y les va a decir, por tanto, ¿qué? Que nadie os juzgue. Y cuando está hablando de que nadie nos juzgue, lo que nos quiere dar a entender es que le está diciendo que ustedes, nadie puede venir a imponerle o someterle en un proceso de condenación o crítica por hacer o no hacer algo. Dice, ustedes ya están completos en Cristo. Cristo ya pagó. No necesitan nada más. Cristo es suficiente. No tienen que poner nada más que obedecerle su palabra. No hay que agregarle obras, esfuerzo humano, sacrificio humano. Pablo le dice, ustedes están completos. Deben ser agradecidos, están completos en lo que Cristo ya hizo en ustedes. Entonces, si ya Cristo quitó lo que había contra nosotros, ¿no? Pablo le dice que nadie los juzgue, no se dejen criticar por estos falsos maestros que quieren llevarlos, ¿no? Que los quieren criticar, que los quieren juzgar, no de acuerdo a las Escrituras,
no de acuerdo a los mandatos de Dios, lo que Dios nos manda, sino de acuerdo a sus propias leyes, sus propios ritos, sus propias falsas enseñanzas. Ellos estaban queriendo introducir a la iglesia de Colosas esta falsa religión que conocemos como legalismo. Obviamente Pablo no está hablando del legalismo, no está diciendo que abiertamente que está atacando el legalismo. Pero podemos entender que Pablo, una de las cosas que está haciendo es eso. Y el legalismo es una imposición de un sistema de reglas que no son bíblicas, ¿no? Quieren poner un sistema, un tipo de reglas aparte de la Biblia. Y ya cuando agregamos algo de lo que Dios nos da, ya deja de ser una verdad. Y eso lo quieren hacer a otras personas. Lo quieren hacer a otros. Están las personas tratando de ver, fijándose cómo viven sus vidas cristianas sin tomar en cuenta las Escrituras, de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus creencias. Estas personas buscan clasificar tu espiritualidad, tu calidad de vida como creyente. Están ahí expectantes a ver del 1 al 10 cómo es tu vida espiritual, buscando de acuerdo a sus propios conceptos, buscando de acuerdo a sus propias ideas. Eso es lo que hace un legalista. Y dice Pablo, tengan cuidado, no se dejen juzgar. Pablo le está diciendo eso. ¿Y en qué no debían ser juzgados estos hermanos? ¿Qué era lo que estaban siendo atacados? ¿En qué estos falsos maestros querían juzgarle? ¿En comida o en bebida? Dice el versículo 16, sigue diciendo, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. Y bueno, el pastor, le deja tranquilo, pastor, quédese tranquilo. No voy a hablar del día de reposo, se habló mucho el jueves, así que quédese tranquilo, no voy a mencionar, ya se habló todo lo que se tenía que decir. Y ahora dice Pablo, entonces, nadie debe criticarles a ustedes si comen o no comen, si cuánto beben, si toman, no toman. Y dice, nadie puede criticarles. Si ustedes guardan o no guardan alguna ceremonia, algún rito, algún día de fiesta, nadie puede criticarles. Y muchas veces nosotros mismos nos convertimos en ciertos legalistas en la iglesia. ¿Por qué? Porque criticamos a nuestros hermanos. Estamos viendo su vida espiritual no para ayudarlo, no para decirle, hermano, necesita crecer, necesita aferrarse más de Dios, sino para criticarlo, para juzgarle, para condenarle. Y nos preocupamos más en su forma de vestir, en cómo, si está sirviendo al Señor. Y obviamente que es importante cómo servimos al Señor, obviamente. Pero es importante hacerlo con amor. Si hay que corregir a un hermano, hay que hacerlo con amor, pidiéndole al Señor que nos ayude, orando para que el Señor pueda obrar en ese corazón duro, para que se pueda arrepentir de su pecado y volverse al Señor. Esa es la forma correcta, no una forma de crítica, una forma de querer matar al hermano espiritualmente, sino en amor. Eso es lo que vemos. Muchas veces nos convertimos, ¿no?, en legalistas con nuestros propios hermanos. Y en vez de ayudarlos, los condenamos. Les damos la espalda. Y lo peor de todo, que esto no se lo hacemos en la cara. Por lo general lo hacemos con otras personas, cuando esta persona no está presente. Y eso es pecado. Y eso es pecado, hermano. Por eso es muy importante entender esto, el peligro que trae el legalismo en la iglesia. Es algo muy finito, es una línea fina, es como aquellos que somos jóvenes que, ahora no sé si hay circos,
que estaban el equilibrista, que caminaba por una cuerda fina, que estaba ahí con un palito. Bueno, es así, el legalismo y la verdad están ahí. Si vos te vas para un lado, te vas para el otro, tenés peligros de irte, ¿no? De ser un legalista o ser un libertino. La libertad. Nuestro camino es fino al camino. Y debemos tener mucho cuidado de eso. Debemos tener mucho cuidado de no caer en esto que querían estos falsos maestros introducir en Colosas, el legalismo. ¿Y por qué debemos tener cuidado? Porque nosotros, ¿qué autoridad moral podemos tener para opinar, para hablar mal, para criticar a un hermano? ¿Qué autoridad tenemos? Si nosotros mismos hoy estamos acá, en este lugar, estamos con vida, no por nuestras obras, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia y misericordia de nuestro Señor. El mismo que pagó con su sangre nuestras vidas. La de mi hermano a quien critico y la mía. Es la misma sangre. Y cuando critico a mi hermano, cuando me convierto en un legalista, estoy diciendo que Cristo se equivocó. Que Cristo se equivocó al elegir a esa persona. ¿Y por qué debemos tener cuidado de esto, de no dejarnos juzgar, de hacerlo con cuidado? Versículo 17, porque por todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estos falsos maestros estaban tratando de convencer a los colosenses que a la fe había que añadir obediencia a las leyes, a las ceremonias del Antiguo Testamento. Pablo le dice a los colosenses que no se dejen juzgar, que nadie los juzgue, que nadie juzgue su cristianismo en base a estas cosas. ¿Por qué? Porque las leyes que Dios le dio a Moisés, al pueblo hebreo, de comidas, días de fiestas, ceremonias, días de reposo, fueron una forma de salvación. Era una sombra de lo que iba a venir. No era la salvación final. Era una sombra. Porque ningún pecador puede ser salvo por cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley, ninguno de nosotros podemos cumplir la ley en su totalidad. Y las Escrituras que dice que donde violamos un solo punto de la ley, ya somos culpables de todo. No lo podemos hacer. Y Pablo está diciendo, esto era una sombra de lo que iba a venir. Y cuando dice de lo que iba a venir, no está hablando a los colosenses de algo que iba a ocurrir en un futuro, en la segunda venida de Cristo. Pablo le está hablando a los colosenses de lo que Dios había hecho, les había dado al pueblo judío, al pueblo hebreo, que era una sombra de lo que iba a ser Cristo cuando se presente. Ellos cuando veían esta sombra, ellos se tenían que haber dado cuenta que Él era el Mesías. Por ejemplo, hoy es un hermoso día, el Señor nos dio un hermoso día, y si salimos al patio al mediodía, cuando termine la reunión, no ahora, y se da la espalda al sol, ¿qué va a hacer? Va a ver su sombra, no de frente. ¿Qué va a pasar? Si se acerca una persona, si se acerca un animal, usted se va a dar cuenta que alguien viene, no porque lo ve, sino porque ve su sombra. Ve la forma de lo que se está presentando y usted va a decir, viene una persona, viene un perro. ¿Por qué? Porque no lo vio, no vio el cuerpo. Lo primero que ve es una sombra. Y eso es lo que nos está queriendo dar a entender, que es una sombra, ¿no? Que dice el versículo, que es una sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Todas estas cosas, todas estas leyes que Moisés en el Antiguo Testamento les dio Dios, era para recordarle
a los israelitas la promesa de Dios de enviar un Salvador, de enviarles a un Mesías, hasta que este Mesías llegue. Esas eran las leyes, para eso estaban, para recordar eso. Pero los colosenses ya estaba el Señor, ya no necesitamos de estas leyes, no necesitamos de esta sombra, porque lo tenemos en persona, a nuestro Señor, lo tenemos a Él. Está a nuestro alcance. Ir a estos ritos, ir a estas costumbres, es como querer abrazar esta sombra. Querer abrazar una sombra es imposible, teniéndolo a la persona al lado nuestro, atrás nuestro. Teniendo a nuestro Señor, a donde podemos abrazarnos, a donde podemos arrostrarnos delante de Él, humillarnos. Y nos queremos seguir basándonos, tratando de agarrar, afirmándonos de una sombra que no tiene cuerpo, que no tiene sustancia. Y le dice que tengan cuidado. Es una sombra. Todas estas cosas era una sombra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. En Cristo estamos completos. No necesitan agregarle nada más a su evangelio. No necesitan agregarle nada más. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Y esta idea de que nadie os prive nos lleva al término del uso en el atletismo. Nuevamente, Pablo constantemente vemos que muchas de las ilustraciones que Pablo hace es atletismo, soldado, sembrador. Y nuevamente, y es cuando un árbitro descalifica a un jugador porque no obedeció unas reglas. Y estos falsos maestros se ponían en el lugar del árbitro queriendo descalificar a los creyentes porque no aceptaban sus obras, no aceptaban sus leyes, sus requisitos, sus costumbres. Y ellos hacían de juez. Y este de culto a los ángeles, Pablo, no sabemos exactamente qué es lo que Pablo les quería decir, qué es lo que les quería avisar a los colosenses. Nosotros no entendemos, no lo dice explícitamente, no dice nada, no deja ninguna más explicación que se ve que hacían culto a los ángeles. Es todo lo que podemos conocer y no podemos afirmar qué era esto. Pero podemos creer, podemos suponer, porque la Biblia no lo afirma, que estos falsos maestros trataban de dar una impresión de que ellos eran humildes, se reconocían ser humildes para decir, no, yo no merezco que Dios me hable directamente. O sea, yo no merezco, o sea, soy tan pecador que yo no merezco hablar directamente con Dios, así que voy a adorar, voy a hablar primero con un ángel, voy a buscar un camino alternativo para que Él le lleve la información a Dios. Se puede suponer, o sea, hay algunos creen que puede ser esto, pero no lo podemos afirmar dogmáticamente. Pero si entendemos el contexto, si entendemos que dice que ellos se hacían los humildes, que querían parecer humildes delante de todos, más, vos hablabas con ellos y quizás te convencían que eran personas humildes, pero en realidad en su corazón no había nada de humildad, sino que había orgullo. Y ellos trataban de ponerse en contacto con Dios a través de la intervención, a través de los cultos que rendían a estos ángeles. Creemos que son ángeles caídos, las Escrituras no lo dicen, porque un ángel del Señor, un ángel no caído,
nunca se deja adorar. Lo vemos con Juan en Apocalipsis, cuando él se postra delante de un ángel y dice, no, yo no merezco que te postres, yo no merezco adoración. Somos consiervos. Por eso podemos suponer que eran ángeles caídos. Dice que estas personas, entremetiéndose en lo que no han visto vanamente, hinchando por su propia mente carnal, ellos están hablando de lo que no saben. O sea, ellos creen que son inteligentes, ellos se creen que son sabios, están convencidos de eso. La NBI, esta porción de las Escrituras dice, los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por sus razonamientos humanos. Le está diciendo que ellos inventan y se creen su propia mentira y hacen alardes de lo que ellos creen. Y Pablo les va a dar el motivo por qué hacen ellos eso. ¿Por qué ellos piensan y se comportan de esa manera? Y lo vamos a ver en el versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Estos falsos maestros, Pablo le está diciendo, no se sujetaban a la cabeza. Estos falsos maestros no se sometían a la cabeza. Y fíjense qué importante en sus Biblias, fíjense en este versículo 19, que dice, y no haciéndose de la cabeza. Si ve la palabra cabeza, está en mayúscula. Está diciendo que es un nombre propio. ¿Qué hace referencia a esto? Que es Cristo. No está hablando de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Y dice que estos falsos maestros no estaban sujetos, sometidos a la cabeza. Ellos no estaban sometidos, no eran parte del cuerpo. Y haciendo esta prédica me recordé una serie de hace muchos años de verdad, en el 1900 y pico, que creo que se hicieron películas también. No sé cuántos habrán visto esta serie de Los Locos Adam, que era una familia especial, que vivían en una casa particular, que parecía, uno la veía y parecía una típica casa embrujada de las películas, que el matrimonio daba la impresión de que eran vampiros, ¿no? Por la forma de vestirse. Tenían un mayordomo, le decían largo porque era alto, que era el típico Frankenstein. No sé, a aquellos que les gustan las historias, las películas, los libros de ciencia ficción recordarán. Pero lo más llamativo de todo es que ellos tenían una caja, que dentro de esa caja había otro personaje más, que se llamaba Manos. ¿No? Y era una mano, literal, era una mano que más o menos a esta altura estaba cortada y esa mano tenía vida propia. Y ella llamaba a la mano venía, iba así caminando por todos lados, se movía, le preguntaba si está de acuerdo, te decía que sí, si no te decía que no, se daba a entender, ¿no? Y recordaba esto, ¿no? Y esto me hacía recordar esto, que estos falsos maestros se creían que eran como estas manos, ¿no? Como este personaje, que podían funcionar, que podían vivir alejados del cuerpo, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus ideas, sin someterse a Cristo, sin someterse a la cabeza. Ellos creían que eran así, como este personaje, manos. Pero el Señor nos dice dos cosas. Primero, que dice que la cabeza a la que ellos no se sujetaban es la que nutre. Fíjese, dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, dice que esta cabeza nutre
al cuerpo de Cristo. O sea, si esta mano está fuera del cuerpo, nunca puede ser nutrida, nunca puede ser sustentada, nunca puede ser alimentada. Y otra cosa que hace, dice, que une por las coyunturas y ligamentos. O sea, no solamente nutre, sino que une al cuerpo a través de las coyunturas, a través de los ligamentos. Y entonces, ¿qué pasa? El cuerpo crece. Y este crecimiento, ¿cómo viene? Es el crecimiento que da Dios. La única forma de crecer es estar en el cuerpo, estar siendo nutridos por la cabeza que es Cristo, el cual no solamente nos va a nutrir, sino que nos va a unir con aquellos que somos su pueblo, con aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre. Y estos falsos maestros lo único que hacían era amputar el cuerpo de Cristo. Fuera de Cristo no hay nutrición, fuera de Cristo no hay sustento, fuera de Cristo, Pablo dice, no puede haber unión, no hay unión. Y estos falsos maestros nunca podían crecer. ¿Por qué? Porque estaban fuera de Cristo. Mi querido hermano, mi querida hermana, muchas veces nosotros nos comportamos así como estos falsos maestros. Como decía, criticando, ocupándonos más en criticar, en ver lo que hace mal mi hermano, en vez de ayudarle, en vez de amarle, en vez de santificarme. Y debemos entender que lo que más afecta a la iglesia hoy en día no son las persecuciones, no son los políticos que votan contra las leyes de Dios, no son las cosas externas, hermanos, lo que afecta a la iglesia. Lo que afecta a la iglesia hoy en día y siempre fue lo de adentro. Estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas que quieren amputar el cuerpo de Cristo a través de este legalismo, a través de estas creencias, a través de estas religiones falsas. Por eso es importante conocer las Escrituras. Por eso debemos amar, desear las Escrituras. Debemos desearla, amarla. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a impedir que perdamos el premio. ¿Y cuál es el premio? El premio lo vimos, es la plenitud en Cristo. En Cristo estamos completos, estamos plenos. Y estos falsos maestros lo que quieren hacer es robarnos esa plenitud, robarnos el gozo de saber que no necesitamos nada más que a Cristo en nuestras vidas. Y en Él estamos completos. No importa circunstancias, no importa dificultades, los problemas que se te puedan presentar, los dolores que podamos tener en este mundo. Porque si estamos en Cristo, estamos completos, tenemos paz. Él nos va a sustentar. Él nos va a unir a su cuerpo. Así que, hermano, yo te animo a no bajar los brazos, a poner nuestra confianza, nuestra mirada solo en nuestro Señor Jesucristo. Que en Él hay libertad, solamente en Él. Oremos. Padre eterno, te doy gracias por tu amor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, para exponer tu palabra. Te ruego, Señor, que puedas obrar, Señor, en nuestros corazones.